Hoy estamos en Daf Haf, empezamos el Shiur en Daf Yutet Amud Bet, más o menos en la mitad de la página, donde empieza aquí la segunda Mishnah, Machzelet Kanim Gedola. Esta es la última Mishnah del Perek. Y en esta estaremos hablando de unas esteras de juncos que la persona querría utilizar para techar la azúcar. ¿Qué llegaría a pasar? Normalmente, como ya explicamos hasta ahora, un utensilio de madera, si no tiene un receptáculo para que pueda contener algo, en ese caso no se considera un utensilio y no llega a recibir tumá. Estas esteras, que se podrían considerar muchas veces utensilios de madera, dependiendo del material con que se hayan hecho, normalmente no deberían recibir tumá, porque no sirven como un utensilio, pero si estas fueron destinadas para que la persona vaya a acostarse sobre ellas, ya pueden llegar a recibir la tumá llamada tumat midras, cuando algo fue destinado para que la gente se acueste sobre él o se siente sobre él. Si un zav, por ejemplo, o una zavá se llegan a sentar sobre esto, lo llegarán a impurificar. Eso es justamente la tumá llamada tumat midras. Y un utensilio así, que ya puede recibir tumat midras, hay una Mishnah en el Tratado de Nidana que nos enseña que si este ya puede recibir tumat midras, también podrá impurificarse de otras maneras. Entonces estaremos viendo en esta Mishnah la discusión que hubo entre los Tanaim sobre las diferentes esteras, y estaremos explicando en la Gemara exactamente cuál fue la discusión que hubo entre ellos. Entonces dice la Mishnah así: Machzelet Kanim Gedolah, una estera de juncos grande. Dice la Mishnah: Asa'al ishchiva, si la persona destinó esta estera para acostarse sobre ella, entonces ya que la destinó para un uso así, ahora, si algún zav, por ejemplo, se llega a sentar sobre ella o se llega a acostar sobre ella, llegaría a impurificar. Entonces, ya que esta recibe tumá, no se podrá utilizar para techar la azúcar. Esa es justamente una de las condiciones que aprendimos hasta ahora, que no se puede llegar a techar la azúcar con algo que recibe tumá. Como nos cuenta aquí la Mishnah, Asal ishchiva, si la persona destinó esta estera para acostarse sobre ella, mekabele tumá, recibe tumá, ve'en mesake jimba, y no se podrá utilizar para techar la azúcar. Pero, le sikuj, si la persona destinó esta estera para techar la azúcar, ese fue el destino de la estera, y no para que se acuesten sobre ella, en ese caso, mesakejimba vename kabele tumá. Esta no recibe tumá, y por lo tanto, se podrá utilizar para techar la azúcar, así como nos viene contando la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, ¿ahora qué nos dice Rabbi Eliezer? Dice Rabbi Eliezer, achat ktana ve achat gdola, no importa si es una estera pequeña o una estera grande, todo va a depender de la intención que tuvo la persona cuando la llega a crear, o el destino que le dio a esta estera. Asa'al ishchiva, si la persona destinó esta estera para acostarse sobre ella, mekabele tumá, esta recibe tumá, la tumá llamada tumat midras, y si es así, llegaría a recibir las demás tumot, y por lo tanto seguro que no se podrá utilizar. Como dice aquí la Mishnah, mekabele tumá ven mesakejimba, le sikuj, pero si la persona destinó estas esteras, la pequeña o la grande, para techar un azúcar, en ese caso, mesakejimba se podrá utilizar para techar la azúcar, vename kabele tumá, y esta no recibe tumá, así como nos viene contando aquí la Mishnah. Ahora, antes de explicar la discusión que hubo entre Tanakama y Rabbi Eliezer aquí en la Mishnah, la Gemara viene preguntando lo siguiente. Dijimos en la Mishnah, según la opinión de Tanakama, que una estera de juncos grande, si la persona la destinó para acostarse sobre ella, en ese caso, llega a recibir tumá, la tumat midras, y por lo tanto no se podrá utilizar. Por otro lado, la Mishnah nos dijo que si la persona destinó esta estera para techar la azúcar, en ese caso no se considera un asiento, ni un colchón, y por lo tanto no llegaría a recibir tumat midras, ni cualquier otro tipo de tumá, y por lo tanto se podrá utilizar para techar la azúcar. ¿Y qué va a pasar si la persona llegó a crear esa estera sin ningún uso específico, no le dio ningún propósito específico, sino que la creó bestam? En ese caso, ¿qué llegaría a pasar? Aquí, dice la Gemara, aparentemente el Tanakama de la Mishnah se contradice. ¿Por qué? En un principio nos dijo el Tanakama de la Mishnah que si la persona creó la estera y la destinó para acostarse sobre ella, en ese caso recibe tumá y no se podrá utilizar. ¿Se entiende de ahí? Que si la persona llegó a crearla sin ningún propósito específico, en ese caso se podrá utilizar, esta seguramente será utilizada para techar, y por lo tanto no llegaría a recibir tumá. Eso es lo que se entiende de la primera parte de la opinión de Tanakama en la Mishnah. En la segunda parte, aparentemente Tanakama se contradice, porque ahí nos dice Tanakama que si la persona destinó la estera para techar la azúcar, solamente ahí
la estera no llega a recibir tumá y se podría utilizar para echar la azúcar. Se entiende que si la persona llegó a crearla sin ningún propósito específico, bestam, ahí seguramente esta será utilizada para acostarse sobre ella, y ya que recibe tumá, no se podría utilizar. Entonces, el Tanakama se contradice aquí en la Mishnah en un caso en el que la persona llega a crear la estera sin ningún uso específico. ¿Cuál llegaría a ser la ley de esta estera? Como nos cuenta aquí, le llamará Hagufa Kashia. Esta misma opinión de Tanakama se contradice porque a Marta Salishjiva me dijiste en un principio que si la persona hizo esta estera para acostarse sobre ella, Mekabele Tumá Ben Mesakejimba. Esta recibe tumá y no se podría utilizar para echar la azúcar. Y se entiende entonces que Tama de Asal y Shriva, que la única razón por la que no se podría utilizar es porque la persona la hizo y la destinó para acostarse sobre ella. Hastama, pero si la persona la llegó a hacer sin ningún propósito específico, se entiende entonces que lesikuj, que esta será utilizada como un techo de una azúcar y por lo tanto seguro que se podría utilizar ya que esta no llega a recibir tumá. Eso es lo que se entiende de la primera parte de la Mishnah Vehadartane, pero después que me dijo el Tanakama de la Mishnah lesikuj, que si la persona llegó a hacer esta estera con el propósito de utilizarla como el techo de una azúcar, mesakejimba bename kabelu tumá, se podrá techar la azúcar y esta no recibe tumá. Y se entiende de aquí que tama de asal es sikuj. La única razón por la que esta no llega a recibir tumá y se podrá utilizar es porque se hizo con este propósito de ser utilizada como un shaj, como un techo. Pero hastama, pero se entiende que si la persona la llegó a hacer sin ningún propósito específico, leshjiva, seguramente esta está destinada para ser utilizada como un colchón para que la gente se acueste sobre ella, y si así entonces, en un caso así no se podría llegar a utilizar para techar la azúcar, ya que esta recibe tumá. ¿Cómo se podría entonces reconciliar esta opinión de Tanakama que encontramos aquí en la Mishnah? Y de Lemaraja lo kasha, no hay ningún problema porque kan bigdola kan bigtana. En cada uno de estos casos, el Taná de la Mishnah estuvo refiriendo a una estera de un tamaño diferente. En un principio, el Tanakama estuvo hablando de una estera grande. Y ahí me dijo lo siguiente: si es una estera grande, esta normalmente no se suele utilizar para que la gente se acueste sobre ella. Entonces, ¿qué dice el Taná? Si con todo y con eso, la persona llegó a destinar esta estera grande para acostarse sobre ella, ya que le dio ese destino, esta recibe tumá y por lo tanto no se podrá utilizar. Pero si la persona no la destinó, no le dio ningún uso específico, ya que normalmente no se utilizan para ello, para acostarse sobre ellas, entonces se considera que está apta para ser utilizada como shaj y por lo tanto no recibe tumá y se podrá utilizar. Esa fue la primera parte de lo que encontramos en la Mishnah. En la segunda parte, cuando el Tanakama me habla de la intención que tuvo la persona de destinar esta estera para utilizarla como shaj, ahí estuvo hablando de una estera pequeña. Estas sí que se suelen utilizar normalmente para acostarse sobre ellas. Entonces me dice el Tanakama de la Mishnah así: si la persona llega a destinarla para un shaj, para techar la azúcar, ya que le dio ese destino, en ese caso, esta no llega a recibir tumá y se podrá utilizar para techar la azúcar. Pero si la persona la hizo sin ningún propósito específico, ahí ya que normalmente se utilizan para acostarse sobre ellas, esta se considera entonces un mishkav, y ya que llega a recibir la tumat midrash y otros tipos de tumá también, no se podrá utilizar para techar la azúcar. Así es como se llega a entender entonces las dos partes de Tanakama aquí en la Mishnah. La Gemara continúa: si es así entonces, ¿cómo llegarías a explicar la opinión de Rabbi Eliezer? Me salto aquí los paréntesis y en vez de leer lo que está escrito en los paréntesis, diríamos que Eima Seifa, vamos a fijarnos ahora en la continuación de la misión, lo que viene al final, ahí que nos dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nos dijo: Ajat ktana ve ajat gedolá, no importa si es una estera pequeña o una estera grande, Asa'al ishjiva, si la persona llegó a crear esta estera para acostarse sobre ella, mekabele tumá en mesakejimba. Esta llega a recibir tumá y no se podría utilizar entonces para techar la azúcar. Ahora, ¿qué se entiende de aquí de Rabbi Eliezer? Que tama de asal y shjiva, que la única razón por la que esta estera llegaría a recibir tumá y no se podría utilizar es porque la persona la destinó para acostarse sobre ella. Hastama, pero si no le llegó a dar ningún uso específico, ningún propósito específico, en ese caso, lesikuj, esta seguramente será utilizada como un shaj y por lo tanto seguro que se podrá techar con ella la azúcar. Eso es lo que se entiende de la primera parte de las palabras de Rabbi Eliezer. Pero fíjate lo que dice después: Eima seifa asale sikuj, me dice Rabbi Eliezer que si la persona la destinó para utilizar esta estera como shaj, mesakejimba bename kabele tumá, se podrá utilizar como shaj y no recibe tumá. ¿Y qué se entiende de aquí?
De aquí aparentemente se entiende lo opuesto, que Tama de Asa Lesikuch, la única razón por la que se podrá utilizar esta estera es porque se destinó desde un principio para que sirva como un shach, Hastama, pero si se hizo sin ningún propósito específico, Leshivá, seguramente esta será utilizada para acostarse sobre ella, y por lo tanto no se podría utilizar para techar la suká. Y aquí ya no me puedes dar la misma respuesta que me diste antes, que en un caso estuvo hablando Rabbi Eliezer de una estera grande y en otro de una estera pequeña, tal y como dijimos para Tanakama. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer dijo al principio de sus palabras que no importa si la estera es pequeña o grande, la halajá siempre llegaría a ser la misma. Y aparentemente, según la explicación que dimos, tenemos un problema, porque en un principio se entiende que si la persona no le llega a dar ningún propósito específico a la estera, se podrá utilizar para techar la suká. Pero de las últimas palabras de la Biblia se entiende justamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo podríamos explicar nuestra Mishnah? Dice el Amarasi, él ama Raba, por eso nos viene contando Raba. Esta fue entonces la explicación para nuestra Mishnah y la discusión que hubo entre los Tanaim. Dice Raba así, Bigdolá, si es una estera grande, Kule alma lo pligue, Destama lesikuch. Todos admiten que si es una estera grande y se llega a hacer sin ningún propósito, esta será utilizada como shaj. La gente no se suele acostar en ellas, no las suele destinar para ellos, sino solamente para utilizarlas como shaj. Ahora que Kipli, cuando discutieron Tanakama y Rabbi Eliezer, Biktana, estuvieron discutiendo sobre una estera pequeña. Tanakama, Sabar Tanakama opinó, Stam Ktana Lishchiva. Si la persona llega a hacer una estera pequeña sin ningún propósito específico, esta será utilizada para acostarse sobre ella, ya que es una estera pequeña, y por lo tanto, ya que recibe tumá, no se podrá utilizar como shach. Ve Rabbi Eliezer, Sabar, pero ¿qué dijo Rabbi Eliezer? No. Stam ktana namelesikuch. Una estera pequeña también, como la grande, si fue hecha sin ningún propósito, esta será utilizada para shach, y por lo tanto, ya que no recibe tumá, se podrá techar con ella la suká. Y si es así, entonces, ¿cómo llegaríamos a explicar toda la Mishnah? Dice, le amará vejaji que amar. Esto fue lo que nos quiso decir el Tanakama en la Mishnah. Machzelet hakanim gedolá. Una estera de juncos grande. Asa'al ishchiva, si la persona llegó a destinar esta estera grande para acostarse sobre ella. Ahí, ya que la destinó para ese propósito, mekabele, tuma te recibe tuma, ve'en mesakejimba, y no se podría techar con ella la suká. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Se le llamará que tama de asa'al ishchiva. La única razón por la que esta llegaría a recibir tuma y no se podría utilizar es porque se hizo con este propósito para acostarse sobre ella. Hastama, pero si se hizo sin ningún propósito, o sea, si se puede decir que esta estera fue hecha para que vaya a ser utilizada como shach, y uno de los ejemplos sería cuando se hizo sin ningún propósito, ahí se puede decir que fue hecha justamente para este propósito, para techar la suká. En un caso así nos viene contando el Taná de la Mishnah, Naasake misha sale sikuch y mesake jimba. Es como si se hubiera hecho desde un principio con el propósito de techar la suká, y por lo tanto, ya que ésta no recibe tumá, se podrá techar con ella la suká. De esta manera, entonces, llegaríamos a explicar las palabras del Tanakama de la Mishnah. Y si nos fijamos bien, entonces, el Tanakama solamente estuvo hablando de una estera grande. Sobre la estera grande nos dijo que si la persona la hizo con el propósito de acostarse sobre ella, llegaría a recibir tumá, pero se la hizo bestam, sin ningún propósito específico, en ese caso no llegaría a recibir tumá. Al no mencionarnos la estera pequeña, ¿qué nos quiso decir con eso? Que la estera pequeña, a diferencia de la grande, cuando fue hecha sin ningún propósito, esta es utilizada normalmente para acostarse sobre ella, y por lo tanto, cuando fue hecha sin ningún propósito, esta recibe tumá, y por lo tanto no se podría utilizar para techar la suká. Esa fue entonces la opinión de Tanakama. Ve'ata Rabbi Eliezer le meimar. Ahora llega Rabbi Eliezer y dice, no, Ajat ktana ve'ajat gdolá, no importa si es una estera pequeña o una estera grande, stama, si se llegó a hacer sin ningún propósito específico, que será lesikuch. Esta no será utilizada para acostarse sobre ella, sino será utilizada para techar la suká, y por lo tanto, esta estera es kasher para poder techar la suká. Eso fue lo que nos vino contando Rabbi Eliezer en la Mishnah. De esta manera, entonces, Raba llega a explicar la discusión que hubo entre los Tanaim. Ahora, sobre esta explicación de Raba, Leamara encuentra varios problemas. Y empieza aquí Leamara preguntando así. Amarle a Abaye, así le viene preguntando a Abaye, y Haji, si es así. Rabbi Eliezer omer achat ketana veachat gedolá, achat gedolá veachat ketana mi bayelei. Pregunta Abaye así. Si me quiere decir que esta fue la discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y el Tanakama de la Mishnah, en ese caso tendría yo un problema con la expresión que utilizó Rabbi Eliezer. ¿Por qué?
Dijimos, según la explicación de Raba, que todos están de acuerdo que si la estera es grande y se hizo sin ningún propósito, en ese caso, está hecha para techar la azúcar y por lo tanto no recibe tumá. Pero, ¿qué va a pasar con una estera pequeña? Tanakama dice que una estera pequeña, stam, sin ningún propósito, recibe tumá, porque está hecha para acostarse sobre ella. Esa fue la opinión de Tanakama. Y Rabbi Eliezer vino diciendo, no, una estera pequeña es igual que una estera grande. Al igual que dijimos sobre una estera grande cuando se hace sin ningún propósito, que esta no llega a recibir tumá y se podría utilizar, así también sería la misma ley para la estera pequeña. Si es así, entonces, dice Abaye, este debería ser entonces el lenguaje de Rabbi Eliezer en la Mishnah. Debería habernos dicho Rabbi Eliezer, Achat Gedolá ve Achat Ketana, no importa si es una grande o una pequeña, siempre debería ser la misma ley. Y de esta forma entonces llegaría primero todo a mencionar la estera sobre la que todos estuvieron de acuerdo y después llegaría a decir que la misma ley que se aplicó para la estera en la que todos están de acuerdo se aplicaría para la segunda. Pero ese no es el orden, dice Abaye, en el que llega a hablar Rabbi Eliezer. Fíjate que Rabbi Eliezer primero de todo menciona la estera pequeña y después la estera grande, pero eso no se entiende, porque en verdad lo que quiere hacer Rabbi Eliezer es aplicar la misma ley de la estera grande a la pequeña. Entonces debería haber primero todo mencionado a la grande y después la pequeña. Y eso no es lo que hizo. Veod, y sigue preguntando a Abaye, según lo que encontramos, ahora veremos de inmediato en una braita, vemos que Rabbi Eliezer y Tanakama no discutieron sobre una estera pequeña, sino que estuvieron discutiendo sobre una estera grande, a diferencia de la explicación de Raba. Y Rabbi Eliezer no fue el más permisivo, como vimos hasta ahora, que dijo que una estera pequeña también se podría utilizar, sino que al revés. Él fue más estricto que el Tanakama de la Mishnah, como nos cuenta Kiliamara Beot, ki plige bigdolahu de pligei. Vemos que la discusión entre Rabbi Eliezer y el Tanakama de la Mishnah fue justamente sobre una estera grande. Rabbi Eliezer lejumbra, y Rabbi Eliezer fue el más estricto. ¿Dónde lo encontramos? Dice la Mara de Tania, si aprendimos una braita, machzelet hakanim, una estera de juncos, bigdola, si es una estera de juncos grande, dice el Tanakama aquí, mesakejimba, se puede utilizar para echar la azúcar. Y seguramente estamos hablando de un caso en el que no se había destinado para un uso específico, y con todo y con eso, dice el Tanakama de la braita, se puede utilizar para echar la azúcar, porque seguramente ese será el uso que se le va a dar. Rabbi Eliezer, Omer, ¿pero qué dijo Rabbi Eliezer? Dice Rabbi Eliezer, no. Imename kabele tumá. Si esta estera no recibe tumá, solamente ahí me saquejima, solamente ahí se podrá utilizar. ¿Y qué significa si no llega a recibir tumá? Solamente cuando ésta se destinó para echar la azúcar, explícitamente, ahí es de que no llega a recibir tumá y se podría utilizar para echar la azúcar. Pero si fue hecha sin ningún propósito específico, opina Rabbi Eliezer aquí en la braita, que esta está hecha para acostarse sobre ella y por lo tanto llega a recibir tumá. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Y dice, fíjate que según lo que encontramos en la braita, la discusión entre Tanakama y Rabbi Eliezer fue sobre una estera grande y Rabbi Eliezer fue el más estricto, diciendo que una estera grande, si se hizo sin ningún propósito, en ese caso, no se podría utilizar ya que ésta llega a recibir tumá. Ela. Por eso aquí la Amara viene con la conclusión explicando la discusión que hubo entre los Tanaim. El Amar Rafa, por eso dice Raf Papa, Biktaná, si es una estera pequeña, Kule alma lo pligue de Stama lishhiva. Todos están de acuerdo que si es una estera pequeña y se hizo sin ningún propósito, esta normalmente es utilizada para acostarse sobre ella y por lo tanto llega a recibir tumá y no se podrá utilizar. Kiplige, entonces, ¿cuál fue la discusión que hubo entre los Tanaim? Kiplige Bigdola, la discusión entre ellos fue con respecto a una estera grande. Tanakama, Sabar Tanakama opinó, Stam Gdola lesikuj. Si se hizo esta estera sin ningún propósito específico, esta será utilizada para techar la azúcar y por lo tanto, ya que no se va a utilizar para sentarse y acostarse sobre ella, no recibe tumá y esta sería kasher. Ve Rabbi Eliezer Sabar, pero Rabbi Eliezer opinó que no. Stam Gdola name lishhiva. Incluso esta estera grande también, aunque se haya hecho sin ningún propósito, con todo y con eso, se utilizará también para acostarse sobre ella y por lo tanto llega a recibir tumá. Ahora, si es así, ¿cómo llegaríamos a explicar las palabras de Rabbi Eliezer en la Mishnah? Porque si nos fijamos bien, ¿qué nos dijo Rabbi Eliezer? Que no importa si es una estera pequeña o una estera grande, si la persona destinó esta estera para acostarse sobre ella, en ese caso nos dice Rabbi Eliezer, estas llegan a recibir tumá y no se podrán utilizar. Pero en verdad, según lo que acabamos de ver, para Rabbi Eliezer, aunque la persona no las haya destinado para acostarse sobre ellas, sino que las creó sin ningún propósito específico, esto ya es suficiente para que la estera pueda recibir tumá
y no se puede utilizar para techar la azúcar. Y sí, así entonces, ¿cómo se llegaría a explicar esas palabras de Rabbi Eliezer en la Mishnah? Umay asa'al ishchivai, ¿qué significa entonces? Que la persona las hizo para acostarse sobre ellas. Como dice aquí, le llamará Umay asa'al ishchivai de que amar. Y se llamará Haji Kamar. Esto fue lo que nos quiso decir Rabbi Eliezer en la Mishnah. Stama siatan name lishchiva a David lesikur. Dijo Rabbi Eliezer así: si la persona llega a destinar estas esteras para utilizarlas como shach, en ese caso, ya que ese fue el destino que le quiso dar la persona a la estera, esta no recibe toma y se podrá utilizar. Pero, que sepas, que si la persona llega a crear estas esteras sin ningún propósito específico, mientras que no le haya dado el propósito de utilizarlas como shach, estas se llegarán a utilizar como un colchón o una silla, la gente se llegará a acostar sobre ellas y por lo tanto estas reciben tumá y no se podrán utilizar para echar la azúcar. Eso fue justamente lo que nos quiso decir Rabbi Eliezer en la Mishnah cuando dijo asal ishchiva. Que si la persona no llega a destinar estas esteras para un uso específico, mientras que no le haya dado un uso como por ejemplo el de shach, estas se consideran que están destinadas para ser utilizadas como un mishkav, un moshav, para que la gente se acueste sobre ellas, se siente sobre ellas, y por lo tanto estas siguen recibiendo tumá y no se podrán utilizar para echar la azúcar. Así como nos viene contando aquí la Emara. Seguimos. Ya que estuvimos hablando aquí de las esteras, la Emara aquí cita una breita que encontramos y estaremos hablando de varias esteras hechas de varios materiales y veremos si estas podrán ser utilizadas para techar la azúcar o no. Dice la Emara así: Tanu Rabbanan, así aprendimos una breita, Machzelet shel shifa ve shel gemi, una estera de shifa o gemi. Esos son tipos de juncos de la familia de los juncos, pero estos son juncos suaves y blandos. Entonces, dice la baraita así: Gedolá, si es una estera grande, hecha de este material, mesakejimba, esta, ya que es una estera grande, seguramente no se hizo para que la gente se vaya a acostar sobre ella, sino que se hizo para techar la azúcar y por lo tanto no recibe tumá y se podrá utilizar para techar la azúcar. Ktana, pero cuando es una estera pequeña, ya que está hecha con ese tipo de juncos, seguramente fue hecha para que la gente se vaya a acostar sobre ellas y por lo tanto en mesakejimba no se podrá utilizar para techar la azúcar. Y en realidad, como veremos de inmediato, hay dos maneras de poder llegar a crear una estera así. Una sería, como menciona aquí, le llamará de inmediato trenzando estos juncos, y otro sería tejiéndolos. De todas maneras, no importa, en este caso, cuando estamos hablando de los juncos llamados shefi o gemi, estos que son suaves, no importa de qué manera se llegaron a preparar, con todo y con eso, ya que son suaves, si es una estera pequeña, seguramente se hizo para que la gente se vaya a acostar sobre ella y por lo tanto no se podrán utilizar para echar la azúcar. Nos sigue contando aquí la braita. Shel kanim ve shel gilat. Si son otros tipos de juncos, kanim o gilat, que ya son juncos más duros, en ese caso dice la braita así: Gedulá, y estoy leyéndolo así porque no nos referimos a Gedolá, de grande, sino Gedulá, que está trenzado, que esta estera está trenzada. Te dice la braita así: Gedulá, si esta estera está trenzada, mesakejimba, se podrá utilizar para echar la azúcar, porque cuando está trenzada y encima está hecha con este material, en ese caso no tenemos aquí una superficie lisa. Entonces la gente no va a utilizar esta estera para acostarse sobre ella. Entonces seguramente no fue destinada para un uso así. Y por lo tanto no llega a recibir tumá y se podrá utilizar. Pero arugá, cuando está tejida, en ese caso, en mesakejimba, cuando está tejida, ahí sí que se llega a formar una superficie lisa. Y aunque esté hecha con este material, de todas maneras, la gente también la suele utilizar. Entonces se considera destinada para un uso así, de acostarse sobre ella, por lo tanto recibe tumá y no se podrá utilizar. Esa fue la opinión del Tanakam aquí en la braita. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Omer, ahora ¿qué dice Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi? Mishuma vive en nombre de su padre, que cuando estamos hablando de este tipo de juncos, kanim o gilat, que como dijimos son juncos más duros, ahadzu ve ahadzu, no importa si la estera se trenzó o se tejió, no importa cómo se llegó a crear, de todas maneras, mesakejimba, se podrá utilizar como shach. O sea, según la opinión de Rabbi Yossi, aunque se haya tejido esta estera y tengamos una estera completamente lisa, una superficie completamente lisa, de todas maneras, dice Rabbi Yossi, al final todo está hecho de un material duro. Entonces la gente no va a destinar una estera así para acostarse sobre ella, por lo tanto, esta no recibe tumá y se podría utilizar entonces para techar la azúcar. Así es como nos viene contando aquí Rabbi Ishmael, en nombre de su padre en la braita. Y nos cuenta aquí la braita, Vejen hayar Rabbi Dosa Omer Kitbarab.
Y así también opinaba Rabbi Dosa, que ese tipo de esteras, hechas con materiales así, no fueron destinadas para acostarse sobre ellas y por lo tanto se podrían utilizar para techar la azúcar. Seguimos. La Gemara cita ahora una Mishnah que encontramos en el tratado de Eduyot, y veremos más adelante cómo se conecta con lo que estudiamos hasta ahora. Dice la Mishnah así. Tnan hatam, así aprendimos una Mishnah. Kol ha-chotzalot mitamint meimet divrei Rabbi Dosa. Todos los chotzalot, veremos que hay dos maneras de explicar lo que es chotzalot. Ahora veremos las dos opiniones. De todas maneras, dice ahí la Mishnah que todas las chotzalot pueden llegar a recibir la tumá de un muerto, o sea, podrían llegar a tener ese nivel tan alto de tumá, ava tumá, si llegan a impurificarse de un muerto. Esa fue la opinión de Rabbi Dosa. Pero Jajamim dijeron no, midras. Los chotzalot llegarían a impurificarse con la tumat midras. O sea, estos están hechos para acostarse sobre ellos también. Y por lo tanto, si un zav, por ejemplo, una zavá se llegan a sentar o acostar sobre ellos, se llegarían a impurificar estos chotzalot. Entonces, aquí encontramos, antes de continuar, la discusión que hubo entre Rabbi Dosa y Jajamim. Según la opinión de Rabbi Dosa, estos no están hechos para que la gente se acueste sobre ellos, y por lo tanto no llegarían a recibir la tumá llamada tumat mitras, pero sí que llegan a recibir otros tipos de tumá, como la tumá de muerto, porque se consideran utensilios, y al ser utensilios llegan a recibir, por ejemplo, la tumá del muerto. En verdad, pueden ser otras tumot también, pero en la tumá del muerto encontramos que un utensilio puede llegar a un nivel muy alto de tumá, ava tumá. Jajamim dicen que no. Dicen Jajamim, estos chotzalot llegan a recibir la tumá llamada tumat midras, porque están destinados para que la gente se acueste o se siente sobre ellos, y por lo tanto si un zav se llega a sentar sobre ellos, también los llegaría a impurificar con un nivel tan alto de tumá, ava tumá. Ahora pregúntale a Marad inmediato, midras int meimet lo. Se entiende de Jajamim que estos chotzalot se llegarán a impurificar solamente con la tumat midras, si alguien se llega a sentar, a acostar sobre ellos, pero no se llegan a impurificar con la tumat del muerto. Y dice Lemara, ¿cómo puede ser? Veja'anan, que aprendimos una Mishnah, esto fue lo que mencionamos al principio del Shur, aprendimos una Mishnah Nida que dice que kol hamitame midras, todo lo que se llega a impurificar por tumat midras, si es de que fue destinado para que se sientan sobre él y un zav se sentó y lo llegue a impurificar, todo lo que se vaya a impurificar así, mitamet meimet, podría impurificarse con la tumot del muerto o con otras tumot adicionales. Entonces, si es así, ¿cómo se llegaría a entender la opinión de Jajamim? Por eso dice Leamara, Eima af midras. Debemos decir que según la opinión de Jajamim, estos chotzalot no solamente reciben la tumat midras, sino que también llegan a recibir la tumá del muerto y otras tumot adicionales. Entonces, según lo que encontramos, estará resumiendo los puntos, Rabbi Dosa dice que estos chotzalot no están destinados para que la gente se siente o se acueste sobre ellos, y por lo tanto son utensilios normales y corrientes que solamente llegarán a recibir tumot normales, y el nivel más alto de tumal que puede llegar al utensilio sería ava tumá, si es de que llega a tocar directamente a un muerto. Esa sería la opinión de Rabbi Dosa. Jajamim dijeron no. Estos utensilios pueden recibir incluso tumat midras, y ya que reciben tumat midras, naturalmente que pueden recibir otros tipos de tumat también, y gracias a estos podrían también llegar al nivel de ava tumá. Ahora, pregunta aquí Lemara de inmediato, mai chotzalot, ¿qué significa chotzalot? Amar Rababdimi barham dure marzuvlei. Y pregúntale a Mara, mai marzuvlei, ¿qué son marzuvlei? Amar Rabbi Abba mezavlei. Mezavlei son como unos sacos que utilizaban los pastores, los utilizaban como almohadas también, entonces estaban destinados para que se vayan a acostar sobre ellos. Y sobre estos estuvieron discutiendo Rabbi Dosa y Jajamim, según la opinión de Rabbi Dosa. Estos no están hechos principalmente para un uso así, de acostar sobre ellos, sino que están hechos para otros usos, como veremos más adelante el de Gemara, y por lo tanto no llegan a recibir la tumá llamada tumat midras. Jajamim dijeron que no, estos los utilizan para acostar sobre ellos, por lo tanto llegan a recibir la tumá llamada tumat midras. Esta fue entonces una explicación para la palabra chotzalot, que son este tipo de sacos. Ahora, la Gemara aquí presenta una segunda explicación para la palabra chotzalot. Rabbi Shimon ben Lakish, ¿qué nos dijo Rabbi Shimon ben Lakish? Machzelot mamash. Estuvieron discutiendo sobre esteras que se llegan a crear, que según la opinión de Rabbi Dosa, estas solamente llegan a recibir la tumá por ser un utensilio, pero no llegan a recibir la tumá llamada tumat midras. Según la opinión de Jaime, estos llegan a recibir la tumá llamada tumat midras. Más adelante veremos cuál fue exactamente, según esta explicación, la discusión que hubo entre los Tanaim. Y nos cuenta aquí Leamara que esta opinión de Resh Lakish, ve'azda Resh Lakish le ta'amei. Resh Lakish aquí iba según su propia opinión. De Amar Resh Lakish, si nos dijo ya Resh Lakish, hareini kaparat Rabbi Hia ubanav, que sea yo la capara de Rabbi Hia y sus hijos. O sea que si me llega algo malo, que esto vaya a expiar los pecados de Rabbi Hia y sus hijos.
¿Por qué? Shebitchilá, que shenishtakha Torah me Israel. Cuando la Torah se había olvidado del pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel se olvidó de la Torah. Alá Ezra mi Babel veisda. Esto era en la época en la que el pueblo de Israel fue exiliado a Babel, y ahí el pueblo se había olvidado de la Torah. Y subió Ezra y volvió a restablecer toda la Torah. Chazra benishtakha, se volvió a olvidar una vez más la Torah del pueblo de Israel. En verdad no se olvidó por completo, como dice Rashi, pero hubieron alajot que se habían olvidado. Esto era en la época del segundo templo, con los Bnei Beteira. Y ahí, ¿quién llegó? Alá Hillel Hababli Beizda. Llegó Hillel de Babel, y él llegó a restablecer esa alajot, como encontramos en el tratado de Pesachim, sobre las leyes justamente del Corán de Pesach. Chazra benishtakha, se volvió a olvidar una vez más. Y Alú Rabbi Hía ubanav beizdúa. Y llegaron Rabbi Hía y sus hijos y establecieron la Torah de vuelta, como encontramos en el Tratado de Bamechía, todo el proceso que llegó a hacer Rabbi Hía para que la Torah no se vaya a olvidar del pueblo de Israel. Eso fue justamente lo que hizo Rabbi Hía con sus hijos. Ahora continúa contándonos aquí Resh Lakish. Vejen amar Rabbi Hía ubanav. Así también dijeron Rabbi Hía y sus hijos. Lo nechleku Rabbi Dosa vejajamim al machzelot shel Usha shehen tmeot veshel Tveria shehen teorot. Dice Resh Lakish. Y aquí vemos cómo él sigue su propia opinión, porque nos viene contando en nombre de Rabbi Hía que estuvieron discutiendo los Tanaim, en varios casos, sobre las esteras. Ahora, en un principio dice que estuvieron de acuerdo sobre varios tipos de esteras, pero sobre otro estuvieron discutiendo. Y nos viene contando lo siguiente. Si son las esteras de la ciudad de Usha, nos dijo Rabbi Hía que todos están de acuerdo que éstas llegan a recibir Tumá. La tumá llamada tumat midras. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente suele destinarlas para acostarse sobre ellas. Veshel Tveria, y las esteras de la ciudad de Tiberias, estas, según todos, no llegan a recibir la tumá llamada tumat midras. ¿Por qué? Porque estas son muy duras. Y como nos cuenta aquí Rashi, que nadie se llega a acostar sobre ellas. Al manejeleku, entonces nos viene contando aquí Rabbi Hía sobre qué estuvieron discutiendo Rabbi Dosa y Jajamim. Al shear mekomot, sobre las esteras de los demás lugares, que no son tan duras, pero la mayoría de las personas no llegan a destinarlas para acostar sobre ellas. Mare savar que van de leika de yati valayu que de Tveria damian. Dice Rabbi Dosa, estas, ya que no hay quien se siente sobre ellas, ya que la mayoría de la gente no suele destinarlas para sentarse sobre ellas, son como las esteras de Tiberias, y por lo tanto no llegarán a recibir la tumá llamada tumat midras. Umar sabar, pero ¿qué opinaron Jajamim? Jajamim dijeron que no, que van de mikri beyat vealayu, ya que hay veces que la gente se suele sentar sobre ellas, entonces las destinan también para sentarse y acostarse sobre ellas, y por lo tanto estas, que de Usha damian, serían como las esteras de Usha, y estas sí que llegan a recibir la tumá llamada tumat midras. Sobre eso estuvieron discutiendo Rabbi Dosa y Jajamim. Vemos entonces de aquí que Resh Lakish siguió su propia opinión. ¿Por qué? Porque Resh Lakish aquí nos viene contando, en nombre de Rabbi Hía, que estuvieron discutiendo los Tanaim sobre esteras, y él también, el mismo Resh Lakish, había dicho que Jotzalot significa esteras, y justamente sobre ello estuvieron discutiendo Rabbi Dosa y Jajamim ahí en la Mishnah, así como nos contó hasta ahora la Gemara. Ahora, después de haber visto todo esto, dice la Gemara lo siguiente: tenemos un problema con esta explicación de Resh Lakish, de la palabra Jotzalot. Según él, Jotzalot, que significa esteras. Y de la Gemara, según esta explicación de Resh Lakish, aparentemente Rabbi Dosa se contradice. ¿Por qué? Dice la Gemara así: Amar Mar, dijimos en la Mishnah, Kol ha-Jotzalot mitamint meimet, dibre Rabbi Dosa, nos dijo Rabbi Dosa en la Mishnah que todas las Jotzalot, y según la explicación de Lakish, todas las esteras, no importa de qué material estén hechas, llegan a recibir la tumá de un muerto, o sea que se consideran utensilios y por lo tanto llegan a recibir tumá. Eso es lo que encontramos en la Mishnah. Pero dice la Gemara Behatania, que aprendimos en la Braita, esa Braita que vino justo antes de la Mishnah que citó la Gemara que estaba escrito ahí, nos dijo Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, en nombre de su padre, que las esteras, que están hechas con juncos que son duros, nos dijo que no importa si están trenzadas o tejidas, estas no llegan a recibir tumá, porque no están destinadas para acostarse sobre ellas, y por lo tanto se podrían utilizar para echar la azúcar. Y, ¿qué estaba escrito al final? Vejen haya Rabbi Dosa omer kitvarab.
Rabbi Dosa opinó como Rabbi Yossi, que estas esteras no llegan a recibir ningún tipo de tumá y por lo tanto se podrían utilizar para tachar la suká. Con una cuenta que le llamará Vehatania, Vejen Haya Rabbi Dosa o Merekit Barab. ¿Qué vemos entonces? Aparentemente Rabbi Dosa se contradice. En la Mishnah me dice Rabbi Dosa que todas las esteras reciben tumá, se consideran utensilios. Pero ahí en la braita, según lo que se entiende, me dice Rabbi Dosa que no, que hay esteras que no reciben ningún tipo de tumá y por lo tanto se podrían utilizar para tachar la suká. ¿Cómo se podría entonces reconciliar esta opinión de Rabbi Dosa? Dice, le llamará lo kashia, hadeit le gadanpa, hadelet le gadampa. Todo va a depender del tipo de estera. Si esta estera llega a tener un borde, en ese caso, en el momento en el que tiene un borde, esta sirve como un utensilio, como un contenedor para meter dentro cosas. Y sobre una estera así estuvo hablando Rabbi Dosa en la Mishnah. En la Mishnah, cuando me dice Rabbi Dosa que las esteras reciben tumá, estuvo hablando de esteras así que tienen bordes. Entonces, ya que estas sirven de utensilio, con un receptáculo, reciben tumá, y eso fue justamente su opinión ahí en la Mishnah. En la Braita, donde me dijo Rabbi Dosa que estas esteras se podrían utilizar para tachar la suká, estuvo hablando de esteras que no tienen borde. Entonces, estas no solamente que no llegan a recibir tumat midrash, porque no están destinadas para acostarse sobre ellas, sino que tampoco se consideran utensilios con receptáculos para que puedan recibir una tumá normal. Entonces, estas seguro que se podrán utilizar para echar la suká, ya que seguramente este fue el destino que se le había dado a este tipo de esteras, así como viene contestando aquí Leemara. Ahora, Leemara sigue preguntando sobre esta opinión de Resh Lakish. Dice Leemara así, Meiti ve que encontramos una baraita, dice la baraita que hotzalot, estas hotzalot, hechas de varios materiales, llegan a recibir la tumá del muerto. Como dice aquí la braita, Shel Sham, Veshel Gemi, que son tipos de juncos, Veshel Sak, Veshel Sapirá, Sak son pelos de cabra y Sapirá son pelos de caballo. Estas hotzalot entonces, según la opinión de Rabbi Dosa, Mitamet Memet divera la Rabbi Dosa, según la opinión de Rabbi Dosa se consideran utensilios y por lo tanto llegan a recibir la tumá del muerto. ¿Y qué dijeron Jajamim? Jajamim dijeron, Af Midras, no solamente llegan a recibir la tumá normal, sino también tumat midrash, porque estas se consideran destinadas para ser utilizadas como un asiento o un colchón que la gente se va a acostar sobre ellas y por lo tanto, ya que reciben tumat midrash, también llegan a recibir las demás tumot. Ahora dice Lemarasi. Estuvimos hablando en la breita de hotzalot, y hay dos formas de poder explicar la palabra hotzalot, y dice la Marasi, Bishlem alemán de amar marzuvlei, según la opinión del que dijo que hotzalot significa marzuvle, que son los sacos, entiendo yo entonces la opinión de Rabbi Dosa ahí en la breita. Me dice Rabbi Dosa, estos se consideran utensilios, estos sacos se consideran utensilios, no importa de qué vayan a estar hechos, de qué tipo de material los mencionados hay en la breita. ¿Por qué? Shel Sham Beshel Gemi, los que estén hechos con los juncos, aunque estos sean cosas duras y no se puedan tejer, dejando agujeritos muy pequeños, aunque vayan a dejar agujeros grandes cuando se vayan a tejer y formar un saco con todo y con eso, Hazule Quinte de Peira. Se podrá contener dentro de ellos frutos grandes. Shel Sak Beshel Sapira, y los sacos hechos con los pelos de cabra, con los pelos del caballo, Hazule Gulke Betzane. Estos podrán ser utilizados como sacos para contener, por ejemplo, granos o para contener legumbres, cosas más pequeñas. Pero dice Leemara, el alemán de Amar Machzelot Mamash, pero según la explicación de Resh Lakish, que Hotzalot significa Machzelot, significa esteras. Entonces dice Leemara, no entiendo. Bishlema Shel Sak Beshel Sapira, entiendo yo que si estamos hablando de una estera que está hecha con pelos de cabra, con pelos de caballo, esta se podrá considerar un utensilio porque esa estera se considera un utensilio porque Hazu le parece benafavata. Se podrá utilizar como una cortina o como un tamiz para tamizar, por ejemplo, la harina. Entonces se considera un utensilio y por eso llegaría a recibir tumá. El Ashel Sham Beshel Gemi, pero una estera hecha con juncos, Lemay Hazu. ¿Para qué serviría? O sea, ¿por qué podría considerarse un utensilio para que, según la opinión de Rabbi Dosa, vaya a recibir tumá? Esta, según su opinión, no está destinada para que se acuesten sobre ella. Y por otro lado, está hecha con un material así de juncos. Entonces, ¿para qué podría servir para que se considere un utensilio y, según su opinión, vaya a recibir tumá? Y se le llamará Hazule Naziata. Y se le llamará, esta tiene una función. Se podrá utilizar esta estera de juncos como una tapadera para la cerveza que se esté preparando. Se podrá tapar con esta estera las jarras con la cerveza, y por lo tanto, ya que tienen un uso así, dijo Rabbi Dosa, se consideran un utensilio y por eso llegan a recibir tumá. A raíz de la Mara Ica de hambre, hay quien trae toda esta pregunta con una versión completamente diferente. Y según esta versión, la pregunta iba dirigida no a la explicación que nos dio Resh Lakish, que Hotzalot significa
esteras, sino a la primera explicación que dimos, que Hotzalot significa sacos. Y dice el Emarasi, y cada hambre quien dice así, Bishlema le manda amar machzelot mamash, según la opinión que nos dijo que Hotzalot significa esteras. Entonces entiendo yo por qué según Rabbi Dosa llegan a recibir esos tumá, ¿por qué? Porque shel sham ve shel gemi, las esteras hechas con los juncos, Hazul en Asiata, se podrán utilizar como tapaderas para la cerveza, Shel Sak ve Shel Sapira, Hazul para Sebenafebata. Y las que están hechas con los pelos de cabra y con los pelos de caballo, estas se podrán utilizar como cortinas o como tamices. El alemán da Marzuble, pero según la opinión que nos dijo, que Hotzalot significa Marzuble, los sacos, Bishlema Shel Sak ve Shel Sapira, entiendo yo que si el saco está hecho con pelo de cabra o con pelo de caballo, estos se podrán utilizar para contener cosas pequeñas dentro. Hazule gulke betzanei, para meter como por ejemplo granos, como dijimos anteriormente, o legumbres. El ashel sham beshel gemi, pero cuando estamos hablando de estos materiales, los diferentes juncos, y se llega a hacer un saco así, lemai hazu, ¿para qué podrían servir? Si al final de todo llegan a dejar a muchos agujeros y todos los granos llegarían a caer entre ellos. Entonces, según la opinión de Rabbi Dosa, ¿por qué estos se consideran utensilios para que reciban tumá? Y se le llamará porque Hazule quinta de peira. Como dijimos según la primera versión, porque estos se podrán utilizar, aunque no sea para poder contener frutos pequeños, pero sí que pueden contener frutos grandes. Y por lo tanto se consideran utensilios, contenedores, y por eso llegan a recibir tumá. Continuamos. Dice le llamará Tania. Así aprendimos una braita. Amar Rabbi Hanania, así nos dijo Rabbi Hanania, que Sheyarati la Golá, cuando bajé a la diáspora, él tuvo que salir de la tierra de Israel para intercalar un mes más al año. Dice Rabbi Hanania que Matzati Zaken Echad, me encontré a un anciano, ve amarle y así me dijo, me sakejim bebudia, que el azúcar se puede techar con una estera, u que Shebati etzel Rabbi Yoshua ajiaba, y cuando me encontré con Rabbi Yoshua, el hermano de mi padre, Hodalit Varab, aceptó y admitió que eso que dijo el anciano es correcto, o sea, que se podrá utilizar una estera para techar la azúcar, ya que estas normalmente no están hechas para que se acuesten sobre ellas y por eso no llegan a recibir tumá. Ahora dice le amará, amar Rav Hizda, nos dijo Rav Hizda, vehu de letle gadanpa. Tiene que ser un tipo de estera que no tenga un borde. Si es de que llega a tener un borde, en ese caso esta se considera un utensilio que tiene un receptáculo y por lo tanto llega a recibir tumá por considerarse un utensilio. Amar Ula, y nos viene contando Ula, Hanei Budita de Bnei Majosa, estas esteras de los Bnei Majosa, il Malei Kire Shelahem, si no fuera porque tienen bordes, Mesakejimbo se podrían utilizar para techar la azúcar. Tanina Meaji, así también aprendimos una braita, Mesakejimbe Budia, se puede utilizar una estera normal para techar la azúcar, pero Veimiesh la Hemkira, si tienen un borde, ya se consideran entonces utensilios con receptáculos que reciben tumá y por lo tanto en Mesakejim Bahem no se podrían utilizar para techar la azúcar. Hadran alach suká, hadran alach suká, hadran alach suká. Aquí terminamos con favor de Dios este primer perek del tratado de Suká. Hasta aquí llegamos hoy.